Hola, ¿cómo están? Buen jueves para todos, ¿cómo andan por ahí? Hoy estamos una vez más en un encuentro de Conecta con tu Esencia Divina, este espacio donde lo utilizamos para entregar información sobre distintas temáticas para que intercambiemos miradas, perspectivas y que para que también ustedes puedan a través de, por ejemplo, el canal de YouTube, que ahí lo ven en vivo, puedan hacer sus preguntas y podamos charlar entre todos. Hoy vamos a hablar un poquito de la conexión con los seres multidimensionales, los seres de otros mundos, la canalización, los mensajes que llegan a través de ellos. Ya habíamos estado hablando sobre el tema de la canalización, canalización con maestros, guías, cómo canalizar, cómo recibir la información, también a través de estos seres por ahí que han sido familiares y han desencarnado. Eso ya está, lo pueden volver a ver en los episodios anteriores que están en el canal de Radio Mantra y en mi canal personal de YouTube. Lo pueden encontrar tranquilamente ahí para que puedan tener como toda la información completa. Y hoy nos vamos a enfocar en la canalización, pero específicamente de estos seres multidimensionales. Y vamos a hablar un poquito de qué se trata esto, ¿no? ¿Qué son los seres multidimensionales? ¿Cómo recibimos los mensajes de ellos? ¿Cómo los percibimos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿No? ¿Dónde están? Así que los que están ahí en el chat de YouTube y en todas las plataformas que nos están acompañando, pueden hacer las preguntas que quieran y vamos a ir charlando entre todos. Bien, vamos a empezar por contar un poquito quiénes son estos seres, ¿no? Nosotros cuando nos disponemos a canalizar, abrimos nuestro canal, abrimos la conexión con nuestro ser y desde ahí, como siempre digo, activamos el Wi-Fi, ¿no? Y empezamos a hablar con estos seres que a veces, como decíamos antes, pueden ser ángeles, maestros, guías, seres de luz. Hoy nos vamos a enfocar en estos seres multidimensionales, en estos seres de otras dimensiones. Y les voy a nombrar a algunos que son como los más famosos, los más conocidos, que a ver si les va resonando por ahí los nombres. Tenemos los seres de Pléyades, los seres de Sirio, de Arturus, de Lira, de Antares, de Orión. ¿Les suenan esos nombres? Cuéntenme. Buenas tardes a todos los que están por ahí. Desde Venezuela. Muy bien. Entonces, yo les voy nombrando, les voy diciendo los nombres más conocidos. También tenemos seres de Andrómeda, tenemos de Alfa Centauri, tenemos seres de muchos lugares, ¿no? Y estos lugares no es un espacio físico en sí, sino que son otras dimensiones, ¿sí? Entonces, para conectar con ellos, nosotros tenemos que utilizar mucho más nuestra energía, que eso también lo estuvimos hablando, de cómo elevar nuestra frecuencia, ya lo estuvimos hablando previamente, para poder conectar con esa energía tan sutil que ellos tienen y poder decodificar esos mensajes, ¿no? que nos dan. ¿Siempre estamos rodeados de seres de otros planos? Sí, la verdad es que sí, porque estamos en un universo multidimensional. Entonces, al estar en un universo multidimensional, todas las dimensiones están transitando en el mismo momento. Ya habrán escuchado hablar un poquito de este tema de estamos pasando a la quinta dimensión, estamos de la tercera a la quinta. Bueno, esa es como la primera etapa para que nosotros como raza humana podamos comprender de qué se tratan las dimensiones. Nosotros vamos a transitar o estamos en eso y nos estamos recalibrando también porque hay momentos en los que estamos en plena quinta dimensión y momentos en los que estamos en tercera. Todo depende del estado de conciencia y tu estado vibracional. Después llega un momento donde llegamos a esferas mucho más superiores, ¿sí? Que ya la materia no existe por completo, entonces no está tan cerca de este plano y nos cuesta, como en este envase humano, acercarnos a esos planos, pero no es imposible, lo podemos hacer a través de un estado de conciencia muy elevado, por ejemplo, viajes astrales, conexiones cuánticas. Pero siempre estamos en constante conexión con la multidimensionalidad.
Y eso significa que vamos a estar siempre en conexión con seres de distintas frecuencias, ángeles, seres de otras dimensiones, seres que han desencarnado. El tema es, ¿qué estoy sintonizando yo? ¿Cómo puedo decodificarlo yo? Cuanto más elevada esté mi vibración, mejor voy a poder percibir a estos seres que nos acompañan, ¿sí? Tengamos en cuenta que todos estamos en la evolución, en esta famosa evolución, no solo los humanos, el planeta Tierra, el universo mismo, así que ellos también, ¿sí? Estamos todos transitando esta gran evolución del universo en sí mismo. Entonces, esto es como un gran trabajo en equipo. Somos todos amigos y estamos todos con el mismo propósito, digamos, en este momento. Cuando nosotros empezamos a canalizar, es muy probable que de manera consciente o inconsciente empecemos a conectar con estos seres, porque son seres que si nosotros logramos una dimensión, una frecuencia muy elevada, son seres que están ahí, simplemente están, entonces va a ser más fácil para nosotros conectarnos con ellos. Y aquí es cuando yo les digo, suelten la mente, suelten el pensamiento que a veces tenemos de, ¿y cómo sé si estoy conectando con, no sé, por ejemplo, un ángel o un ser de otra dimensión? Muchas veces me preguntan, yo no sé los nombres de los seres de otras dimensiones. ¿Cómo hago para saber con quién estoy conectando? Te lo van a decir. Simplemente le preguntas cuál es su nombre y de dónde viene y te lo va a decir. Y si no te lo dice es porque en ese momento no es importante. Muchas veces lo que importa es el mensaje y no el mensajero. De hecho, el 90% de las veces sucede eso, ¿sí? El 90% de las veces que canalizamos no importa de dónde viene el mensaje, ¿sí? Si es de un ángel o de un ser de otra dimensión, sino lo que importa es el mensaje y no el mensajero. Entonces, aquí lo que les pido y les aconsejo a través de mi experiencia y de muchas experiencias que he recolectado también a lo largo de las enseñanzas de registros, de acompañar a otras personas en procesos de canalización, de las sesiones que hago en los talleres, es como un denominador en común que nos pasa a todos de cuanto más soltamos la mente y menos queremos entender, más vamos a entender, porque es algo que se entiende con el corazón y no con la mente humana. Entonces, dejar de pensar con quién quiero conectar, dejar de pensar qué nombre tiene, de dónde viene, porque todo eso es parte de la mente humana. Y simplemente abrir el corazón y disfrutar de la experiencia. Y en esa experiencia, si va a aparecer el nombre, va a aparecer la frecuencia cuando sea necesario. No nos presionemos, hay que disfrutar el viaje. ¿Vieron esa frase que dice, ahí están saludando desde Chubut, qué lindo, saludos? ¿Vieron esa frase que dice, a veces es más importante el camino que el objetivo en sí mismo, ¿no? La llegada. Entonces, disfrutemos de ese transitar, de ese camino, ¿no? Es como, al que le gusta la astrología, es como muy energía capricorniana. Es como disfrutar mucho más del proceso y del transitar que de la meta en sí misma, ¿sí? Entonces, empecemos a disfrutar de los procesos de conexión con nosotros mismos, de los procesos de canalización, de los procesos de conexión con otros planos, simplemente porque es algo que nos vamos a sentir tan expandido que lo vamos a querer hacer solo porque nos gusta, porque nos da placer. Y desde ese lugar van a ver que van a conectar mucho más que cuando le ponemos mente. Así que ese es uno de los consejos que les doy si quieren empezar a incursionar en esos temas. También quería contarles un poquito otra pregunta que siempre me hacen, que es, ¿cómo sé si ese mensaje que recibo es real o es algo que estoy inventando en mi mente? Bueno, un poco es parte de eso, ¿no? De parte de lo mismo, empezar a entender que estamos conectando de corazón con corazón, de corazón a corazón con este ser que nos está acompañando en ese momento. Y ese diálogo no es a través de la voz, no es a través de la mente, es a través del corazón. Entonces, ¿dónde vamos a poner el filtro? ¿Dónde vamos a sentir la respuesta? Ahí, en el corazón, en ese portal, porque nuestro chakra del corazón, ¿sí? El chakra que está ahí en el timo,
en el centro del pecho, es un portal energético a la multidimensionalidad. Cuando nosotros comprendemos y aprendemos a aperturarlo, a equilibrarlo y a expandirlo, empezamos a poder conectar con todos esos mundos y con esa parte de nosotros mismos que también está por esos mundos. Porque recuerden que nosotros nosotros todos provenimos de la fuente, del universo, de Dios, como quieran llamarlo. Y desde ese lugar nos empezamos a desmultiplicar y empezamos a conectar con distintas experiencias. Y tenemos experiencias terrenales, pero también tenemos experiencias fuera de la Tierra, ¿sí? Porque empezamos a experimentar otro tipo de... Es como si viniese un actor y ese actor quiere encarnar distintos personajes. Entonces por ahí va a haber algunos personajes que puedan subsistir en la Tierra y va a haber otros que no. Y otros van a estar en otros planos, ¿sí? Es parte del aprendizaje del espíritu de ese ser. Entonces, empecemos a abrir nuestras mentes y nuestros corazones a que esas experiencias también nos van a conectar con otras partes de nosotros mismos. Y les voy a contar acá un poquito de mi experiencia personal en la canalización de seres de otras dimensiones, porque a veces cuando uno habla de la teoría es muy lindo, pero cuando lo llevamos a la práctica, ¿no? Desde la experiencia personal empezamos a entenderlo un poco mejor, porque también estoy muy segura que a más de uno de nosotros le ha sucedido algo similar. Y por ahí no nos damos cuenta qué es lo que estaba pasando, o pensamos que era nuestra imaginación, o nuestra mente, o algo que no era real, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poquito cómo fue este proceso. Yo comencé a conectar con seres de otras dimensiones a medida que empecé a elevar mi frecuencia. Ya había empezado a conectar con ángeles, a trabajar con la energía angélica, a hacer decretos, peticiones, conectar con ellos, hacer sanaciones de Reiki, hacer sanaciones con los ángeles. Ya estaba conectada con el mundo de la energía, pero empecé a abrir mis registros y todos esos procesos juntos, porque yo no creo que haya sido una sola cosa puntual, sino que fue como una sumatoria de varias cositas que fui haciendo, fueron aperturándome y elevando mi frecuencia para prepararme para lo que seguía. Y lo que seguía era empezar a conectar con esos otros mundos. Vibracionalmente, mi vehículo, que es lo que nosotros llamamos nuestro cuerpo físico, mental, emocional, ¿sí? Lo que se aprende cuando uno habla del chat, del aura, del campo electromagnético, se empezó a utilizar y empecé a aprender a cómo elevar mi frecuencia y mi energía. Entonces, desde ese lugar empecé a recordar otras existencias mías y también a recibir mensajes. Pero no eran mensajes con el objetivo de compartirlos, sino eran para mi aprendizaje en ese momento. Entonces, por ahí, antes de irme a dormir, en esos momentos que siempre en todos los programas yo les digo lo mismo, tómense momentos de silencio con ustedes mismos, porque ahí es cuando aparece la magia, ¿sí? En esos momentos, antes de irme a dormir, empecé a conectar, en vez de con mensajes de ángeles o otras cosas, empecé a conectar con cosas que muy bien no entendía, pero yo me sentía tranquila y me sentía muy expandida. Y de repente por ahí veía seres que no encajaban con los parámetros de los humanos, ¿sí? Por ejemplo, más tirando como estéticamente para el lado de los felinos, o estos seres que por ahí son como más azules, o seres que tenían como rasgos que parecía todo ciencia ficción, ¿no? Parecía la película Avatar, si uno se pone a pensar, era algo similar a eso. Entonces yo no entendía qué era, nunca había investigado mucho sobre el tema, la verdad no sabía por dónde empezar, pero como me sentía cómoda con eso, simplemente me entregaba al proceso y disfrutaba, ¿no? Y a medida que eso iba sucediendo, las conexiones iban siendo cada vez más potentes. Y yo sentía que en algunas sesiones, en algunos encuentros de esos, ellos trabajaban energéticamente en mí para equilibrar mi energía y para que mi energía incluso se eleve mucho más y cada vez pueda conectar mucho más
a eso le llamo para que lo podamos entender. Es como si me pusiesen más megas en el Wi-Fi, ¿no? Me recalibraban para que yo pueda conectar con mayor claridad y pueda entender y decodificar mejor lo que estaba sucediendo. Luego empecé a conectarme con un fractal mío. Los fractales son otras versiones de nosotros mismos en otras dimensiones, de Pléyades. Y me empezó, este fractal es una sanadora pleyadiana, es como una médica pleyadiana, pero en vez de ejercer la medicina como se ejerce en este plano, lo hacen a través de la energía de los cuarzos del agua, de las manos, ¿sí? Entonces, me empezó a enseñar cómo hacer eso acá, en este plano, en el planeta Tierra. Entonces, yo me intento tomar siempre todo con humor y bajarlo a explicaciones fáciles, porque si no es como que nuestra mente se puede asustar, ¿no? Entonces siempre digo que a mí me agarraron, me enseñaron cómo traer esas enseñanzas a acá. Me hicieron un curso acelerado de medicina pleyadiana para que yo pueda ejercer, digamos, como médica pleyadiana, pero en este plano. Entonces, a medida que yo iba haciendo sesiones, me iban mostrando cómo poner las manos, cómo se hacían extracciones de implantes, extracciones de energías, de egregores, extracciones de energías densas, cómo se recalibraba el ADN, cómo se trabajaban los chakras extracorpóreos y un montón de cosas más. Entonces, a medida, ese fue el primer fractal que incorporé, con el que me contacté y con el ser de otras dimensiones con el que contacté, y a partir de ahí fue ir conectando cada vez con otros. Si quieren, más adelante podemos hablar de todos los demás, pero voy a empezar a responder algunas preguntitas, como para que podamos ir entendiendo mejor este tema, a ver si hay alguna duda. Gracias, Mercedes. Hola, Sol. Estos mensajes los recibimos en estado de meditación. No necesariamente. A ver, la meditación en sí es buenísima, todos sabemos los beneficios que tiene, que son infinitos, pero hay muchos tipos de meditación. Acá lo importante es que cada uno encuentre la suya. Y a veces nosotros al principio necesitamos como esa preparación para poder conectarnos sin que ningún estímulo de este plano nos distraiga, ¿sí? Porque recuerden que cada vez que queremos conectar con algo de otra dimensión, tenemos que elevar nuestra energía. Entonces, si nosotros elevamos nuestra energía y de repente, no sé, viene el perro, me tira la pelota, ¡pum!, caigo de vuelta a esta dimensión porque me distraigo, ¿sí? Entonces, tenemos que... Es como si se corta el Wi-Fi, digo yo, para que lo podamos entender bien. Entonces, cualquier cosa que nos haga elevarnos de esa manera va a ser la meditación indicada para que podamos conectar con ellos o con ángeles o con nosotros mismos, ¿sí? Pero eso es como la base para todo, digamos. Pero eso puede ser, a mí me funciona estar en silencio, luces apagadas, nada que me moleste, pero hay personas que les funciona poner música, hay personas que les funciona hacer algo de manera dinámica, por ejemplo, tocar un instrumento, tocar un cuenco, pintar, salir a caminar o sentarse en el pasto, ¿sí? Entonces acá es cuando yo les digo, jueguen y conecten con ustedes, porque es la única manera que van a encontrar su propio modo, ¿sí? No hay una sola manera, por eso no existe un protocolo para poder conectar y hacer canalizaciones. Uno puede acompañar a otras personas en esos procesos, pero la realidad es que, imagínense que si fuese 1 más 2 más 3, sería para todos igual, y no somos todos iguales, no tenemos todas las mismas maneras, experiencias, gustos, y no todos lo mismo nos resulta, o sea, el mismo estímulo nos da la misma respuesta. ¿Qué quiere decir? Hay personas que por ahí les pones música para que se relaje y se ponen más nerviosos, y hay otros que se relajan de verdad. Entonces, tenemos que encontrar lo que es para cada uno, ¿sí? Entonces, sí es un estado de conexión elevado, pero ese estado de meditación y de conexión elevado, ahí es donde cada uno tiene que encontrar como el suyo, ¿sí?
Hola Ceci, ahí veo que se están sumando un montón de, de gente, muy bien. Bien, hagan sus preguntas, ¿eh? Entonces, lo que yo les quería contar sobre mi experiencia con la conexión con esta médica pleyadiana, que es otra versión mía, eh, es para que, si hay alguien que le está pasando algo similar, para que no tengan miedo, ¿sí? Porque a veces cuando vemos estos seres que no son como humanos, ¿sí? Nos da miedo porque a lo largo de la historia siempre nos han enseñado que lo conocido da miedo. Entonces tenemos eso en nuestro inconsciente colectivo y en nuestras creencias. Entonces es un gran proceso de desprogramación de creencias y empezar a conectar con el corazón, a confiar, a soltar el control, que son cosas que nos cuestan un montón a los humanos, ¿sí? Yo sé que cuesta y que es algo que incluso no sé si lo podemos erradicar al 100%, porque todas las personas que trabajamos con estos temas, también nos sigue pasando de que hay días en los que no podemos soltar el control al 100% y hay días que sí, y somos humanos y de eso se trata, ¿sí? Pero entender que es por ahí el camino ya es un gran avance, ¿sí? Soltar el control me refiero a pasa muchas veces cuando nos disponemos a conectar que queremos que pase algo y ponemos como el objetivo ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba mucho de yo conectaba y hacía una pregunta. Y había días que por ahí no tenía que conectar con esa información, entonces no recibía respuesta y me enojaba. ¿No? Al principio me pasaba eso, no recibía respuesta, me enojaba, o sentía que no me salía, o que lo estaba haciendo mal, porque siempre pensamos eso, ¿no? Hasta que un día pregunté, bueno, ¿por qué no me responden a esa pregunta? Porque no es momento para que lo sepas, porque no es importante para tu evolución y porque en realidad está esta información disponible esperando a que vos te abras para escucharla. Entonces, a veces es mucho más fructífero que simplemente nos dispongamos a recibir la información que tu ser en ese día tiene que recibir, que estar preguntando mucho. A veces no nos damos cuenta y preguntamos desde el ego, desde nuestra parte de ser humano, desde el querer saber, desde el miedo, desde el control, desde el enojo, desde esos rasgos humanos. Y cuando empezamos a abrirnos a la experiencia y decir, bueno, hoy simplemente me conecto, estoy a disposición para que me entreguen la información que hoy necesito saber, empieza a aparecer un montón de información. Y otra cosa que es importante que empecemos a entender es que la información no solamente es cognitiva, o sea, a veces no es una información que te van a estar hablando y vos vas a estar escribiendo, sino que a veces hay información que se almacena energéticamente en nuestro cuerpo. Entonces empezamos a sentir como si estuviesen haciendo como una sesión de Reiki y empezamos a sentir como energía en nuestro cuerpo. Pero eso después se va a activar en tu cotidianidad cuando sea el momento, ¿sí? Entonces, en el día de hoy quería hablarles un poquito de este tema como para abrir la puerta y que después sigamos hablando de seres de otras dimensiones porque esto da para rato, pero para que empecemos a ver que no somos solamente nosotros, que podemos conectar con otras dimensiones, que es más simple de lo que pensamos, pero que hay una serie de pasos a seguir que es como necesario para que nosotros estemos preparados para eso y podamos decodificar mejor los mensajes, ¿sí? Que hablamos muy bien en otros capítulos, en otros programas anteriores sobre eso, que es sobre cómo elevar la frecuencia, cómo conectar con nuestro canal, cómo conectar conmigo mismo. Vuelvan a escuchar todos esos encuentros y van a ver que todo eso los va a preparar para esa conexión de la que estamos hablando hoy. Los pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es con mi nombre, Lara Burgos, y quería invitarlos a un montón de eventos gratis ahí esta semana. A ver, vamos a empezar. Hoy a la noche en mi Instagram voy a hacer una meditación canalizando sacerdotisas, así que pueden sumarse. Mi Instagram es @_LaraBurgos. Hoy a las 10 de la noche voy a estar hablando con una canalizadora de México y vamos a estar hablando sobre el tema de las sacerdotisas, que más adelante vamos a estar hablando de ese tema que es hermoso, y vamos a hacer una canalización en conjunto. Así que si nunca escucharon dos canalizadoras
en equipo, pueden vivir una experiencia, súmense. Mi Instagram es @laraburgos. Mañana tenemos otro encuentro, también super power, también en Instagram a las 10 de la noche, que es con 4 canalizadoras. Vamos a hacer una meditación, las 4 juntas, va a ser súper potente, así que también si quieren como ir activando su cuerpo energético, súmense. ¿Qué más? Este fin de semana vamos a hacer un desafío también gratuito para que despierten a esos dioses y esas diosas que somos a través de meditaciones. Toda la información está en mi Instagram, así que vayan por ahí y se las voy a estar subiendo. Cualquier cosa, pueden también ubicarme por el Facebook, pero en Instagram subo mucho más contenido, por eso siempre los derivo hacia allí. Así que cualquier cosa que quieran preguntarme, van por ahí. Les mando un beso enorme y aprovechen todas